que todo cambia, aunque no todo avanza, unimos fuerzas de aquí en adelante en la 95.9 FM. Información y conversación con las voces que hacen el presente y las ideas que abren el futuro. Radio Universidad de Tarapacá y Mi Voz Chile presentan De aquí en adelante, lo que pasa y lo que viene, junto a Cristian Mena Argandoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta edición dominical de aquí en adelante. Como siempre, a las 12 en punto. En algunos lugares todavía suena la sirena de bomberos. Ya, cuando suena la sirena, es hora del informativo de fin de semana favorito aquí en la 95.9, de aquí en adelante. ¿Qué tendremos hoy? Estaremos hablando de los cables zombies. ¿Cuáles son esos? Sí, hay en regiones, tienes que mirar hacia arriba. Te vamos a estar contando de qué se trata aquello en el editorial. También haremos un viaje express a través de los titulares de los 14 medios de Mi Voz. O sea, no vamos a revisar 14 noticias, no. Una fina selección. Y cerraremos con una entrevista justa y necesaria. Sí, vamos a hablar de salud mental con el psicólogo Zvi Takusis. Él acaba de publicar un libro que se llama El Umbral, muy interesante, donde reflexiona sobre distintos casos clínicos. El umbral invisible se llama. Son relatos y reflexiones sobre el deseo de morir. Un tema sensible, delicado, pero que aquí lo vamos a revisar con altura de miras y con harta experiencia de Zvi Takusis, este destacado psicólogo de Arica y Parinacota, que acaba de publicar este libro en digital y también en papel. Todos los detalles en un ratito más. Dicho entonces el menú informativo para este mediodía, comenzamos de inmediato con el editorial. Un minuto de confianza mirando más allá de lo evidente. Editorial de aquí en adelante en Radio Tarapacá. Llega la hora de poner punto de vista y te queremos hablar de que Chile empieza a cortar los cables zombies que por años colgaron sobre las regiones. Escucha muy bien, hay cosas que uno deja de mirar por costumbre, como los cables enredados sobre las calles. Esos que cuelgan hace años como, va de nuevo el editorial. Y llega la hora de poner punto de vista con nuestro editorial y algo que a veces parece invisible. Sí, porque Chile empieza a cortar los cables zombies que por años colgaron sobre las regiones. Hay cosas que uno deja de mirar por costumbre, como los cables enredados sobre las calles, esos que cuelgan hace años entre postes, semáforos y techos. Están ahí todos los días, pero recién ahora Chile decidió enfrentarlos de verdad. El gobierno inició el Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, una intervención que contempla más de 66.000 acciones en las 16 regiones y que llegará a 319 comunas durante los próximos 3 años. Mira, un desafío con los números bien claritos. El objetivo, retirar cableado en desuso y ordenar una infraestructura que se volvió símbolo silencioso del abandono urbano. Y aunque parezca un detalle menor frente a otros problemas del país, no lo es, porque el estado del espacio público también habla de cómo convivimos. Esto se parece más a Volver al Futuro 2, ciudades llenas de tecnología, conectividad y modernidad, pero sostenidas sobre estructuras viejas que nadie quiso ordenar a tiempo. Chile tiene uno de los internet fijos más rápidos del mundo y más de 10 millones de conexiones 5G, pero al mismo tiempo convive con postes saturados, cables cortados y verdaderas telarañas aéreas en barrios de Arica, Valparaíso, Concepción o Puerto Montt, de norte a sur. El ministro Luis de Cranch habló de mejorar calidad de vida y seguridad urbana, y ahí aparece algo interesante. Este plan no solo busca limpiar ciudades, también recuperar confianza en el espacio común. Porque cuando una ciudad se deteriora visualmente, el mensaje que transmite también cambia. Da sensación de desorden, abandono y poca mantención. El desafío ahora
será que esto no se quede como operativo puntual ni foto de lanzamiento, que pasa muchas veces, porque ordenar cables es fácil, mantener ordenada la ciudad mucho más difícil. Al final, estos cables no eran solo fierros colgando o plásticos colgando, eran años de postergación acumulada sobre nuestras cabezas. Menos ruido, más sentido. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, y luego de ese punto de vista y de ponerte sobre la mesa un tema que a veces no tomamos en cuenta, porque andamos todos con la mirada quizás media gacha, es que ahora vamos a recorrer el país a través de los titulares de News. Un scroll de noticias pero con sentido. Titulares de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Y comenzamos nuestro recorrido en Antofagasta, porque Chile inaugura en Calama el primer centro de formación técnica en litio. Sí, el nuevo espacio funcionará en el Liceo Césareo Aguirre Goyenechea, miren, nombre vinoso que nos sacamos en Calama. Bueno, con apoyo de SQM Litio y Fundación Chile. Esta instancia capacitará estudiantes y trabajadores para poder responder a la creciente demanda laboral de la industria minera y energética. Todos los detalles en elnortero.cl. Ahora nos movemos a Atacama porque Startup Atacama Biomaterials crea, justamente como su nombre lo dice, material de construcción, pero a base de algas. La empresa regional desarrolla una alternativa sustentable para reducir el uso de cemento mediante biomasa marina. El proyecto busca disminuir emisiones contaminantes y abrir nuevas soluciones para viviendas e infraestructura. Mira tú, qué interesante, con cosas del territorio que se pueden además hacer de manera más biodegradables. Todos los detalles en elquehaydesierto.cl. Y concluimos este breve viaje por las regiones en Coquimbo porque dirigente Cristian Martínez exige más apoyo político frente a la inseguridad. ¿De qué? De las empresas pisqueras. El presidente de la cooperativa Control cuestionó la falta de medidas concretas ante delitos y violencia en la región. El llamado que hace es para fortalecer la coordinación entre autoridades y mejorar la protección de vecinos y trabajadores. Sí, una industria que nos da personalidad, que por supuesto tiene denominación de origen o sello de origen y que es necesario resguardar. Todo lo que dijo este dirigente Cristian Martínez, presidente de la cooperativa Control, lo puedes revisar en elobservatodo.cl. Media hora para dar la vuelta al mundo y seguir tu día. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, y luego de ese viaje por el país, ahora, y que fue bastante rápido y vertiginoso, ponemos un poco el freno de mano para hablar un tema que sabemos que es sensible, pero que hay que tomar con altura de miras, y también a ver algunas acciones concretas que podemos hacer si estamos pasando por una situación depresiva o si tenemos algún cercano que podamos justamente brindarle apoyo. Vamos con este tema en la entrevista de aquí en adelante. El futuro no se adivina, se conversa. Entrevista de aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, ya estamos en la última parte del programa, pero yo diría que la más sustanciosa, cuando nos sentamos a conversar y cuando tratamos temas muchas veces delicados, pero que es necesario conversar. En esta ocasión con el psicólogo Zvi Takusis Oblitas, quien lleva años trabajando en uno de los territorios más incómodos y silenciosos de la salud mental, como lo es el deseo de morir. Él es psicólogo, ya lo mencionaba, pero además magíster en salud mental y psiquiatría comunitaria. Fue gestor regional de prevención del suicidio en Arica y Parinacota y ha trabajado en redes públicas, también a través de atenciones clínicas y formación universitaria. Recientemente publicó El umbral invisible, un libro que mezcla casos, reflexiones y experiencia terapéutica para hablar de aquello que muchas veces se evita incluso nombrar: el sufrimiento profundo y la fragilidad
humana. Agradecerte, sabemos que este es un tema delicado y por lo mismo queremos tratarlo, no evadirlo y ponernos a disposición también de esto que a partir de casos que ha sucedido en colegios, en universidades, con todo este agobio, muchas veces sale a relucir solamente cuando ya ha habido alguna acción asociada. Y en ese sentido te quería plantear, vivimos en una época donde todo parece mostrarse perfecto en redes sociales y al mismo tiempo aumenta la ansiedad, la soledad y la desesperanza muchas veces. ¿Estamos aprendiendo a hablar más de salud mental o solo estamos maquillando mejor el dolor? Es una pregunta bien interesante porque la salud mental de por sí es un problema que tiene como esta connotación un poco invisible. Muchas personas pueden estar cursando un problema de salud mental, ya sea un trastorno o un problema psicológico, y no saber ellos mismos y el entorno no darse cuenta que están pasando por eso. Por lo tanto, hoy en día se habla más de salud mental, está más posicionado el tema, ya sea en los colegios, los entornos laborales, pero sigue siendo un tema subvalorado. Sigue siendo difícil plantear la problemática como una necesidad de la población. Sí, hay muchos, bueno, yo estoy en la generación de los 40, pero muchos de nuestros padres, tíos, abuelos de 60, 80 años, ven justamente el tema de salud mental un poco como, no, pero eso es como mostrar debilidad. Muchas veces, por mostrarse fuerte, se guardan muchas cosas y eso a la larga no hace bien, pues llega en algún momento que explotamos. Sí, de hecho, hoy en día todavía hay muchas personas que creen que tener un problema afectivo, ni siquiera estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de un problema afectivo como cualquier ser humano podría cursar en algún momento de su vida, es un signo de debilidad. Cuando ya la cosa se vuelve más problemática, cuando aparece un trastorno o cuando aparecen factores de riesgo, como por ejemplo el riesgo suicida, cuesta mucho más hablarlo porque uno tiene que pelear con las brechas sociales que implica respecto de esa problemática. Sí, es cierto, porque a pesar de que, bueno, como conversamos, está más instalado en los colegios, en las universidades y en los mismos trabajos, los que tienen la posibilidad de tener alguna mutualidad, tienen este apoyo psicológico, pero claro, tratan de evitarlo lo más posible. Cuando ya no aguantan más, recurren a ello. Y es importante tener un tránsito, porque en El umbral invisible, que es tu libro, planteas que el suicidio no suele ser un acto impulsivo, sino un proceso silencioso que se va construyendo. ¿Cuáles son esas señales que no logramos ver y que muchas veces la familia, amigos o incluso uno mismo no logra ver? Bueno, me gustaría un poco hablar sobre el contexto general de cómo surge esta temática, cómo yo me empiezo a involucrar también en esta temática. En el marco más general, en el mundo, cerca del 9,1 por cada 100 habitantes comete un suicidio consumado. En Chile estamos un poquito más arriba, es el 10 y tanto por 100.000 habitantes. Esas son tasas. Eso ya nos deja un marco referencial de que es una causa de muerte donde los adolescentes y los adultos jóvenes son la mayor cantidad de personas que cometen suicidio. Pero no nos damos cuenta de eso. Cuando ocurre un suicidio, las familias miran para atrás y la primera impresión es no entender por qué ocurrió. Muchas veces se subestiman algunas señales que las personas dan como de auxilio o estar manifestando que están pasando por procesos que les son complicados, y hay que entender un poco cómo funciona la mente. Cuando una persona entra en esta problemática, la mente o la capacidad de razonamiento se vuelve un poco más rígida, se constriñe y por lo tanto aparece lo que se llama la visión de túnel. Las personas no logran ver otras alternativas más que esa. Es una respuesta buscando solucionar un problema, pero no es la solución del problema. Es una respuesta que a veces es un poco desesperada, a veces puede ser impulsiva, a veces puede ser una respuesta frente a muchas otras dificultades que son más complejas de resolver. Por lo tanto, en efecto, no ocurre de forma súbita, espontánea, sino que es un proceso que se va construyendo en la historia de vida. Generalmente se instala en la adolescencia.
los suicidios ocurren ya un poco más grandes. Entonces, son varios años en que la persona convive con la idea de muerte y que nadie sabe, Claro. nadie se entera. Sí, es bien delicado eso, por eso es importante estar atento, como lo decíamos, la familia, los amigos, incluso uno mismo, que como está dentro del problema, muchas veces verbalizarlo y acudir a un psicólogo o una terapia que te pueda hacer las preguntas adecuadas, te ayuda a reconocerte y más que evadir ese pensamiento, quizás abordarlo, enfrentarlo y encontrar una solución para que no tenga esa mirada de túnel que recién nos comentabas. Bueno, tú trabajaste como gestor regional de prevención del suicidio en Arica y Parinacota, y en regiones extremas donde muchas veces hay aislamiento, precariedad o pocas redes de apoyo, ¿la salud mental se vuelve todavía más frágil? Sí, tiene sus características. No podemos decir que el suicidio es un fenómeno igual en todos los territorios. Hay, digamos, lugares en el mundo, en Latinoamérica, países en que comunidades, por ejemplo, indígenas, han cometido suicidios colectivos como actos de resistencia frente a las presiones del gobierno, frente a la apropiación de territorios que son considerados sagrados. Y tenemos otros lugares del mundo donde los suicidios son muy solitarios. Por lo tanto, hablar de esta temática implica necesariamente sondear cómo es el territorio, cuáles son las características de este territorio y cómo es que ocurre dentro de este contexto. En una zona extrema, donde las políticas públicas muchas veces no son tan aceleradas como en la zona más central, implica de que muchas veces hay pocos recursos para enfrentar las demandas de la población. Y una de sus demandas son poder abordar la salud mental con recursos que permita una correcta, ya sea pesquisa o tratamiento propiamente tal. Yo en el tiempo que trabajé en el servicio de salud, era un rol más de gestión y de coordinación o supervisión de los centros de salud mental. Y en ese trayecto me tocó muchas veces capacitar equipos de salud. Para los equipos de salud este es un desafío que implica a veces superar los propios temores que un profesional puede tener, que es tratar con la muerte. Por lo tanto, cuando quise escribir este libro, uno como de los objetivos era poder hablar del tema, pero dando algunas claves o algunas estrategias para que tanto profesionales como familiares o las propias personas que están cursando con un problema de este tipo puedan tener una idea de cómo resolverlo. Sí. En ese sentido, bueno, tú relatabas las características de una zona. No sé si puedes mostrar un poquito la cámara del libro mientras te planteo lo siguiente. En Arica y Parinacota, bueno, siempre se habla, los lugares como, no sé, Londres, que son nublados, claro, la gente es más depresiva. Pero pasa que, por ejemplo, en Arica, que es llamada la ciudad de la eterna primavera, ocurren muchas personas que recurren al suicidio y bueno, tenemos acá un lugar que lamentablemente es infalible ante una persona que toma esa decisión, como lo es el Morro. En ese sentido, se produce una disonancia entre el interior de una persona que tiene, por así decirlo, una visión nublada versus el sol que tenemos preponderantemente acá en Arica. Y lo otro es ¿qué se puede hacer en esas instancias? Bueno, existe como fenómeno la depresión asociada al clima, pero no siempre significa que el clima es un factor decidor, como decir, los lugares con menos sol son lugares que sí o sí van a tener mayores tasas de suicidio. Hay que pensar de que es un problema multifactorial, hay que partir por ahí. Respecto a nuestra región, tú bien lo dices, existe el morro, y el morro es un símbolo. Cuando ocurre un suicidio en el morro, o un intento de suicidio, lo que se genera en la población es pensar de que ese es un sector donde quizás pudiesen ocurrir la mayor cantidad de intentos, pero la verdad es que la mayor cantidad de intentos, y esto es a nivel mundial y nacional, ocurre por otros métodos que son más solitarios, como por ejemplo el ahorcamiento. Por lo tanto, hay como una doble cara. Cuando ocurre un suicidio consumado o un intento de suicidio, y los medios de comunicación
le dan cobertura, es decir, aparece, digamos, la noticia, una persona está en este momento en el morro, lo que se genera es un mensaje implícito para aquellas personas que en solitario están cursando por una crisis suicida. Y ahí ocurre un fenómeno que se llama efecto de contagio, o clúster suicidas, en inglés efecto Werther, que en el fondo implica de que las personas, cuando ven estas noticias, pueden incentivarse a cometer estos actos que ya venían procesando previamente. Por eso es tan importante que los medios de comunicación tengan esa conciencia también, porque se quedan con lo que se conoce hoy por hoy el clickbait, y creen que mientras más detalles publican, va a tener más visitas. Pero hay una responsabilidad social de fondo porque ocurre esto. Y es importante también que los gremios, bueno, en nuestro caso, que yo soy parte del Colegio de Periodistas, nos comparten una guía de la OMS para cómo tratar los casos de suicidio en los medios de comunicación. Pero claro, no todos se guían por este documento, y no todos los medios de comunicación están llevados a cabo por periodistas. Entonces ahí hay una responsabilidad que es importante lo que dices tú a propósito del efecto de contagio. Sí, y de hecho el 2013 se publicó el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que tiene, por así decirlo, 6 puntos estratégicos, y el número 6 es trabajar con los medios de comunicación. Desde el 2013 se viene trabajando. Los medios de comunicación, ya sea televisión, diarios, radios, oficiales, ya tienen más concientizado de que cuando ocurre un suicidio no salga en la primera plana, no sea sensacionalista la noticia. Tampoco se identifica a la persona. Tampoco se tiene que identificar, porque eso también contraviene la ley de deberes y derechos de las personas. Pero pasa que con las redes sociales ya se pierde un poco el control. Cualquier usuario puede ser un, digamos, propagador de información y ser como una fuente de noticias. Basta con que una persona que está viendo esto y grabe, haga un live, y ya se genera un foco de información. Vemos que en páginas de noticieros de Arica se le da mucha cobertura a la parte sensacionalista del evento, y se pierde de vista los otros efectos que esto podría generar. Insisto, no es que más personas van a ir al morro si es que se publica una noticia, sino que el peligro está con respecto a las personas que están en sus casas, están pasando por crisis, y cómo ellos reciben esa información, que no lo sabemos y no lo podemos controlar. Por eso es tan importante que cuando ocurra un intento de suicidio o un suicidio consumado, los medios de comunicación no le den el enfoque sensacionalista que podría causar más estragos que beneficios para la población. Sí, es un hecho importante, por supuesto, lo informativo, pero no salir de ahí y tampoco ponerlo en primera plana. Y si ocurre en redes sociales, bueno, yo creo que también ahí está de alguna manera el control ciudadano, y uno que forma parte de medio de comunicación también puede intervenir, dejar un comentario, ojo, recordemos tales cosas, porque también uno dice, ya, pucha, no me voy a meter ahí. Pero creo que también ahí hay una responsabilidad quizás de quienes manejan la salud mental, de quienes manejan medio de comunicación, de también poner la pelota al piso. Quiero hacerte otra pregunta, Svi, y sobre tu libro en específico. Según lo que veíamos ahí en las referencias, mezcla relatos clínicos, reflexión filosófica, que yo creo que falta tanto preguntarnos sobre nosotros mismos y el mundo, y también herramientas terapéuticas reales. ¿Qué te gustaría que entendiera alguien que jamás ha vivido una crisis así, pero que tiene cerca a una persona sufriendo quizás muchas veces en silencio? Lo primero es que todos, sin excepción, posiblemente en menor o en mayor medida hemos pensado en la muerte de alguna forma. Está bien hablar sobre la muerte como un elemento de parte del proceso de vida. Anularlo como que no existiera implica más riesgo. Entonces, desde esa posición que ya es más filosófica, creo que es importante validar el hecho de que es posible hablar de la muerte, y también es posible hablar de alternativas que nos impliquen poner en una balanza el vivir y el morir.
Una persona que está pasando por una crisis suicida está en un estado de ambivalencia. El morir y el vivir coexisten dentro de sí mismo. Por lo tanto, tener la posibilidad de dialogar permite que las personas puedan salir de esa balanza y puedan darse cuenta que existen otras alternativas distintas a las que han estado pensando. En el libro yo, soy clínico, psicólogo clínico, he atendido pacientes suicidas, adolescentes, adultos, a lo largo de todo mi trayecto como profesional. No porque yo quería, así como saliendo de la universidad voy a dedicarme a esto, ni tampoco salí de la carrera diciendo voy a estudiar algo respecto a esto, sino que me empezaron a llegar pacientes, y pacientes que rebotaban de otros procesos. Y de alguna manera uno se tiene que hacer cargo. Obviamente uno comienza a leer, comienza a estudiar, pero me fui dando cuenta de que hay factores comunes en las personas, y también uno de esos factores comunes es la imposibilidad de hablar de esto y de hablarlo sin espantarse. O sea, sentémonos a hablar de esto que ha estado pasando por tu mente. Pasa todos los días por tu mente, ¿por qué no hablarlo? Cuando las personas salen de ahí, como de ese secreto, se sienten más empoderadas de su problemática. Yo podría decirte que hablar con personas que han pensado en morir genera discusiones, conversaciones, genera una profundidad clínica muy filosófica. Por lo tanto, acá es importante que cada terapeuta, si es que uno es terapeuta, o cada profesor, en el caso de aquellos que, digamos, atienden o están con adolescentes, tenga la capacidad de poder filosofar junto a los adolescentes, porque ellos tienen muchas ideas respecto a esto y es importante ponerlas en contacto con alguien que pueda ordenar esas ideas. De todas maneras. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, siempre uno queda corto de hablar más, pero bueno, para eso está el libro, El Umbral Invisible, que está en distintas plataformas. Nosotros acá lo estamos viendo en libros.cc, que es distribución inteligente, que es una plataforma justamente donde se puede comprar el libro en papel y también como ebook. Así que le invitamos ahí a buscar El Umbral Invisible de Sveta Kusis. Les va a aparecer ahí en Google si lo quieren hacer de manera más directa. Pero para cerrar, me gustaría que lo hiciéramos con algo más humano todavía, que es, después de años escuchando estas historias durísimas y trabajando tan cerca del sufrimiento, ¿qué cosas simples le recuerdan hoy, o te recuerdan a ti o a tus pacientes, que la vida todavía vale la pena, y la alegría? No solamente la pena, la alegría. Sí, mira, hay un mantra que en la terapia conductual dialéctica, que es un estilo de terapia, que se plantea mucho: vivir una vida que sea digna de ser vivida. No solamente vivir, no es decirle a una persona la vida es bella porque sí, o sigue viviendo porque hay muchas razones por las cuales vivir, sino cómo podemos dignificar la vida. Yo creo que ahí está el desafío. Por lo tanto, vivir la vida no solamente es respirar, no solamente es ver lo positivo, sino es aprender a contemplar todo sin juicio. Porque en la medida que nos volvemos juiciosos con el exterior, también somos muy críticos con el interior. Yo quiero dejar invitada a las personas a que puedan leer este libro o leer otros libros respecto a esta temática. Lo que yo tengo para ofrecer son casos clínicos, estrategia, y también hay un capítulo que a mí me gusta mucho y que lo guardo con mucho cariño, que es la entrevista a una ex paciente, que yo la atendí cuando era adolescente, y la entrevista ahora último ya es adulta, donde las personas pueden leer desde el relato mismo de alguien que sufrió y pasó durante la adolescencia por estos pensamientos, y cómo pudo salir de ahí, cómo pudo resolverlos. Súper. Hay un ejemplo gráfico de cómo transitar y de cómo este umbral invisible muchas veces está presente, y es bueno estar ahí para las personas que lo estén justamente experimentando. Te queremos agradecer la visita, Svi, psicólogo de la Universidad de Tarapacá, estaba viendo, y también magíster en salud mental y psiquiatría comunitaria en la Universidad de Chile.
acá con conocimiento de causa y en un libro que da para poder instruirnos y ser un apoyo o conocernos nosotros mismos y abordar este tema de manera sólida y también abierta, sin juicio. Tan importante eso. Muchas gracias a ti por el espacio. Vale. Menos ruido, más sentido. De aquí en adelante en Radio Utarapacá. Bien, les agradecemos a todos su sintonía dominical en este mediodía. Esperamos que tengan un gran domingo, descansado, compartido con amigos, con la familia. Muchos van a ver a los papás en un día como hoy, a pegarles la pera para almorzar. Bueno, lleguen con el postre, lleguen con algún regalito para poder honrar esa visita. Nosotros nos reencontraremos el próximo fin de semana, el sábado y el domingo, a las 12 en punto, para compartir punto de vista, también algunos titulares de nuestras regiones, iniciativas sobre todo propositivas y tener siempre una interesante conversación con un nuevo invitado o invitada. Que estén muy bien, un abrazo grande. Chau, chau. Quedamos al día y atentos a lo que viene de aquí en adelante. Cristian Mena Argandoña volverá con las noticias que suenan bien y las voces que piensan mejor, en el informativo que no se queda atrás. Radio Universidad de Tarapacá y Minuto Chile presentaron De aquí en adelante, de lunes a viernes a las 9:30 horas en punto, en la 95.9 FM, la estación universitaria.